Muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Natalia Uchima, soy gerente comercial en IAC y el día de hoy vamos a estar en un live súper interesante con Rodolfo Guilherme. Rodolfo es arquitecto y urbanista con más de 15 años de experiencia en coordinación y en desarrollo de proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción. Durante este tiempo, Rodolfo ha dedicado más de 10 años al estudio y difusión del concepto de BIM, disertando en eventos y participando en iniciativas gubernamentales para promover BIM en Brasil y en otros países de América Latina. Rodolfo comenzó su carrera en Bentley Systems hace más de 10 años como ingeniero de aplicaciones para soluciones BIM y transformación digital. Él actualmente lidera el equipo de User Success Managers de Virtuosity para América, ayudando a las empresas de AEC a maximizar su ROI mediante la adopción de tecnologías computarizadas y procesos BIM. Hoy vamos a estar hablando con Rodolfo sobre Open Buildings de Bentley Systems. Rodolfo, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, solo quiero recordarles que pueden hacer preguntas en cualquier momento del live por el chat y al final vamos a estar dando respuesta a ellas. Entonces, ahora sí, Rodolfo, te doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Un gusto estar aquí con todos para hacer esta presentación. Entonces, muchas gracias por la presentación también. Yo soy de Brasil, entonces voy a dar un poco más de espacio acerca de las características de Open Buildings. Déjame compartir mi pantalla entonces perdón, compartir el botón con error. Aquí está. Bien. Okay. Déjame saber si están mirando la pantalla. Natalia. Así es. Sí se puede ver. Déjame ver si tengo un preview solo para ver cuál pantalla está mirando. ¿Esta que está el PowerPoint o una que solo tiene? Creo que es un PowerPoint. Dice avance en procesos BIM como con Open Buildings y tiene muchos edificios. Perfecto, pero no es el PowerPoint Ok, principal. Es perfecto, creo que está bien. Y ahora he cambiado para mi foto, ¿no? correcto. Ah, perfecto. Muchas gracias. Perdón. A ver, entonces vamos a empezar a hablar acerca de Open Buildings Designer. A mí me gusta mucho esta aplicación porque yo soy arquitecto, entonces siempre busqué una aplicación que trabajase que yo pudiese trabajar mucho más que simplemente dibujar líneas, ¿vale? Me gustaría una herramienta para que yo hiciese proyectos con más inteligencia. Y Open Buildings es una solución que me ayuda mucho a hacer este tipo de proyecto, porque es una solución multidisciplinar, o sea, que se puede trabajar con múltiples soluciones como arquitectura, ingeniería, plombería, ingeniería civil, con estructuras, plombería y todo más. Open Buildings Designer permite a nosotros hacer no solamente el modelado de ingeniería y estructura, arquitectura, pero también permite a nosotros hacer análisis y simulaciones. Y claro, está abierto a los flujos de trabajos para colaboración digital. Y esto es muy importante hoy porque siempre fue importante, pero en este momento que estamos cada uno en un sitio, por ejemplo, yo estoy aquí en San Pablo, mis compañeros están en Estados Unidos, otros están en India, estamos trabajando todos juntos. Y tenemos que hacer un flujo de trabajo digital. Tenemos que conectar todas esas personas. Y Open Buildings permite eso conectando con ProJS 365, que es una herramienta en cloud, en nube, que permite la conexión de todos los colaboradores y toda la información de este proyecto de trabajo. Open Buildings Designer entonces trabaja con todo el flujo de la construcción, desde los conceptos iniciales en lo de 100, que es los conceptos del proyecto inicial, donde estamos pensando en cómo tenemos que crear este proyecto, cómo tenemos que trabajar con él, hasta a proyectos detallados, utilizando Open Buildings conectado a otras herramientas como
ProStructure, por ejemplo, y claro, la construcción de documentación y las fases de la construcción, conectando todo el modelado 3D con las informaciones a una herramienta de gestión de la construcción que es Syncro. Bien. Y claro, después conectamos a otras herramientas para hacer el SBuild, para hacer toda la gestión y gerenciamiento de los elementos del modelado, como hablamos aquí de Facilities Modeling, ¿no? Donde tenemos la información conectada a una gestión de todos los activos que tenemos en la construcción. Open Building Designer permite a nosotros, arquitectos, ingenieros, trabajarmos con toda la modelaje de arquitectura, modelado estructural, mecánico con plombería y AVAC, sistemas de AVAC, sistemas eléctricos, y es un espacio donde podemos poner todas las informaciones para una gestión de facilities, o sea, toda la información para gestionar después nuestra construcción al final. Además, tenemos incluido las informaciones en nuestra tecnología, en nuestra base de informaciones, todo proceso CAD de MicroStation. O sea, abajo de Open Building Designer tenemos una aplicación CAD que es el MicroStation. Entonces, las herramientas de Bentley casi todas tienen la misma base de datos, la misma base CAD que es MicroStation, con el formato de archivo DGN que permite a nosotros cambiarmos la información desde Open Buildings hasta Open Planes, hasta Open Roads, a otras herramientas que tenemos. Incluso tenemos toda la parte de Clash Detection. Mira, no es un software de design review, pero es una herramienta que permite a nosotros hacernos un design review para el proceso de proyecto. O durante la parte de proyectar, cuando estamos haciendo el design de la arquitectura y estructuras, podemos buscar proyectos externos como los estructurales o de plombería de otro proyectista, traer hasta Open Buildings y hacer la detección de interferencia, el Clash Detection, dentro de nuestra herramienta. Además, permite la renderización dentro de Open Buildings o externo a LumiRT, una herramienta que hace toda la parte de renderización en tiempo real. O sea, renderización que hacemos cuando cambiamos, por ejemplo, el clima, cambiamos la estación de año, se puede mirar todo eso muy rápido en la herramienta. Conectamos con modelado generativo. Tenemos junto Generative Components, que hace parte de un proceso de proyecto más complejo para estructuras más complejas o conexión de informaciones externas como una planilla Excel dentro de nuestro modelado para que se cambie las formas, para que se cambie toda la información que tenemos. Y al final podemos utilizar toda esta base de datos para hacer una simulación energética con Energy Simulator que está incluso en la misma aplicación. O sea, es una aplicación que se pasa desde el proceso inicial de proyecto hasta la simulación energética de toda la edificación. Es una herramienta muy completa que permite a todos nosotros, arquitectos e ingenieros, trabajarnos de la mejor manera posible. Bien. Y Open Building Designer no es una herramienta solamente para la edificación. La verdad es que utilizamos también para edificación, pero tenemos enfoque en proyectos de infraestructura, en proyectos, por ejemplo, de instalaciones industriales, de petróleo, instalaciones como túneles de infraestructuras, instalaciones eh, como parte de sistemas de carreteras, con la parte del edificio. Se conecta muy bien y se conecta buenísimamente con informaciones de infraestructura. O sea, es una herramienta que se puede hacer modelados de todo tipo. Si tiene un muro, si tiene una estructura, podemos utilizar Open Building Designer. Si tiene una planta de petróleo, se puede utilizar Open Building Designer. Esta es la gracia de la herramienta. Porque permite a nosotros trabajarnos no solamente con la parte de Object Modeling,
creo que esta que están más acostumbrados a utilizar por cuenta de las herramientas de la competencia, como Revit y ArchiCAD, donde tiene un elemento que es como el elemento real. O sea, tengo una columna, ella es una columna en la aplicación, tiene las informaciones como columna, y el software entiende como columna. O sea, se puede poner una viga, se puede poner una losa, se puede hacer algunas cosas, conectar a esta columna. Entonces, Open Buildings tiene las aplicaciones de Object Modeling, que podemos llamar de objetos BIM. También tenemos las opciones de Free Modeling, Freeform Modeling, o sea, podemos utilizar herramientas de modelado 3D de MicroStation para ponernos informaciones inteligentes. O sea, en vez de necesito hacer un muro más raro, con una forma un poco más orgánica, ¿no? Entonces podemos utilizar las herramientas de modelaje en 3D de MicroStation y aplicar informaciones inteligentes. Así, este muro va a tener las características de un objeto paramétrico, de un objeto modeling, objeto inteligente BIM. Y claro, al final podemos utilizar Computational Modeling, que es nuestro modelado generativo para conectar todo a nuestra aplicación, como ese donde tengo un muro con todos los ladrillos y necesito tener la información de cuántos tiene, el tamaño. Esto necesita también ser orgánico. Entonces, cuando pensamos en modelado un poco más complejo, con más informaciones, donde yo tengo que experimentar y cambiar informaciones, aquí está. Ahí podemos utilizar Generative Components junto con Open Buildings Designer. Todo está incluso en la misma interfaz. Entonces, muy sencillo manejar y vamos a tener la información muy segura, muy tranquila de exportar y gerenciar dentro de Open Buildings Designer. Aquí me gustaría para esta presentación no hablar de herramientas particulares como cómo hacer un muro, cómo inserir una ventana, pero mostrar cómo hacemos nuestros workflows, nuestro flujo de trabajo digital utilizando esta herramienta. Este es un primer ejemplo de Open Buildings con Generative Components. ¿Y cómo podemos hacer este proyecto? Podemos trabajar una serie de información. Aquí, como podemos ver, es la interfaz del software. Entonces, tenemos una interfaz muy amigable donde podemos cambiar de disciplina, arquitectura, estructura, mecánico, eléctrico, donde cada uno tiene sus propias herramientas y podemos cambiar el workflow de trabajo. Me gustaría trabajar ahorita solamente con modelaje en 3D, surface, objetos 3D o línea 2D. Aquí vamos cambiando la información, ¿vale? Hasta llegar a una opción que se llama Visualization, que sería el final donde podemos hacer la renderización o exportar todo eso hasta LumiRT, ¿vale? Entonces son cosas que vamos haciendo dentro de nuestro flujo de trabajo en una interfaz muy intuitiva, muy sencilla de utilizar. Dentro de las opciones de modelado, objeto, modelaje a través de objeto, tenemos aquí, por ejemplo, una opción que hace una mezcla entre objeto, modelaje y simulación, que es la parte que tenemos de análisis de plomería o AVAC, sistemas de aire acondicionado, AVAC. Aquí tenemos todos los modelados, todos los equipos, tenemos todos los objetos, las tuberías, todos los ductos, todos conectados, y tenemos una opción de análisis donde podemos hacer un redimensional de todo, donde podemos generar información, cambiar los tamaños, las secciones de los ductos para atender a nuestra necesidad. O sea, ahí empezamos a conectar la modelaje en 3D con simulación. Eso para ayudar nosotros como arquitectos e ingenieros a, tenermos un resultado, a tenermos un esfuerzo un poco, mucho mejor, ¿no? Sí. Al final tenemos la conexión desde Open Buildings Designer
con computational design, o sea, modelado generativa. Mira que es la misma interfaz, es la misma herramienta, solo cambiamos aquí la opción del workflow y ahí tenemos un otro modo de proyectar. Creo que ya conocen Dynamo, Grasshopper, Rhino, es el mismo proceso, es mismo workflow, pero conectado a las informaciones de Open Business Designer. Está dentro, está incluso en la misma herramienta. Y aquí podemos experimentar. Este es apenas un ejemplo, ¿no? Podemos experimentar opciones de variacionales. Aquí es más para la geometría de la edificación. Entonces estamos experimentando varias variaciones geométricas, pero podría ser variaciones de acuerdo con un precio, variaciones de acuerdo con una dinámica de un equipo, de un equipo, de alguna cosa que necesita hacer. ¿Vale? Bien. Una otra conexión que a mí me gusta mucho es la conexión con las cosas que ya están construidas. ¿Vale? ¿Y cómo podemos hacer eso? Open Business Designer permite al usuario utilizar point clouds, o sea, nube de puntos, para conectar al espacio ya existente, o podemos utilizar una otra herramienta de Venture que se llama Context Capture. Context Capture es una herramienta que permite capturar las informaciones exteriores, o sea, podemos sacar fotos utilizando un dron, utilizando un helicóptero que sea, un avión que sea. Vamos a sacar fotos o hacer un escaneado de nube de puntos. Esta herramienta transforma todo en surfaces, en superficies. Esta superficie generada a través de Context Capture se conecta totalmente, en total, aquí en Open Business Designer y se queda muy rápido, ¿no? Mira que estoy manejando muy rápido la aplicación y todo está aquí. Ahora yo tengo todo conectado con la información exterior, lo que ya está construido, todo coordinado geográficamente, o sea, todo está en la posición geográfica real. Y aquí podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, puedo hacer un estudio de cómo mi edificación va a interferir en las otras edificaciones de acuerdo con la posición del sol, por ejemplo, o cómo podemos cambiar la forma o todo que existe aquí para que no sea algo muy diferente de la composición de la ciudad, ¿vale? Entonces aquí tenemos mucha información conectada con el exterior y claro, podemos utilizar las herramientas de modelado para cambiar las formas, todo conectado a una base de datos. Conectado a una base de datos, te explico que toda vez que hago un cambio en la geometría o una información, mismo que sea a través de un estudio, como este caso, se cambia aquí, por ejemplo, la área o algunas informaciones que necesitamos sacar de la edificación. ¿Vale? Entonces, toda vez que empezamos a cambiar, se hace un cambio en nuestra base de datos con informaciones. Esta información del área podría estar conectada a una información de precios por metro cuadrado, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, podemos conectar. Eso todo se puede exportar hasta un Excel. Se puede hacer cambio en Excel y volver hasta la aplicación para que se cambie la geometría. ¿Cómo tenemos nuestro edificio? Tenemos la información exterior. Podemos empezar a hacer análisis energéticos solo para empezar el proyecto, para decidir cuál es la mejor posición para las ventanas, cuál es la mejor posición para la fachada de vidrio, por ejemplo, o si tenemos que cambiar la dirección de la edificación porque de modo que esta va a tener mucho sol en una superficie que está con vidrio. Entonces ya podemos con eso tener alguna información preliminar para tomarnos la mejor decisión del proyecto. Siempre me gusta hablar que es mejor cometernos errores aquí en nuestro ordenador que cometernos errores en la construcción. Entonces, toda decisión que tenemos que tomar es mejor hacernos aquí, ¿no?
hacemos aquí cambios de geometría, cambios de ventanas, tipos de vidrio, tipo de fachada, ¿vale? Entonces, por aquí, como estoy en la posición correcta en el mundo, ¿no? Está en una posición georreferenciada, podemos hacer una situación aquí de exposición del sol, exposición solar. Y lo mismo, una exposición solar de acuerdo con la ciudad, porque yo tengo esta información que estoy trayendo y conectando con mi proyecto, que es buenísimo, porque, a ver, si tengo que hacer una piscina que sea en la parte que tenga más sol, ¿no? No aquí una parte que tenga una exposición de sol mucho pequeña, mucho poca exposición solar, que sea por aquí. ¿Cómo este nuevo edificio va a interferir en la ciudad? No puedo interferir en esta casa. Si esta casa tiene una piscina aquí, ya no va a tener más sol, ¿no? En determinados momentos del día. Entonces son cosas que podemos pensar y podemos muchas veces también eh, crear situaciones de aprobación en la ciudad y todo más, aprobaciones para la construcción. Mira, este flujo de trabajo con el mismo proyecto que estoy empezando a hacer aquí, ya puedo hacer una exportación y utilizar esta información en nuestro Open Buildings Energy Simulator, ¿vale? Este es Open Buildings Energy Simulator. Tengo la misma geometría que estaba en el proyecto de Open Buildings Designer, donde empecé el proyecto. Este tiene una base de cálculo, tiene una máquina de cálculo que se llama Energy Simulator, donde podemos definir una serie de parámetros y mirar cómo va a ser la eficiencia energética de ese proyecto, ¿vale? Entonces podemos poner más informaciones por aquí utilizando la base que ya ha venido de Open Buildings, y aquí podemos empezar la simulación. Con esta simulación podemos entonces pensar en mantener la posición, cambiar los materiales de los muros o de los vidrios, o cambiar las áreas de los vidrios. Y aquí vamos a tener entonces una serie de relatorios. Podemos definir el mejor, por ejemplo, lo mejor sistema de aire que vamos a tener, si es un sistema de aire central, si es un sistema a través de split. Vamos a pensar en todo eso, cuánto vamos a gastar, ¿vale? ¿Qué tipo vamos a pensar en la ocupación de la edificación? Entonces empezamos a pensar en todo cómo va a ser en el futuro, para que tengamos, por ejemplo, un celo, una certificación LEED, ¿vale? Para este edificio. Y ahí podemos cobrar mucho más caso tenga una información. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo muy común, que es la comparación de la área de vidrio y, claro, la comparación de la orientación de la edificación. Entonces, cambiando la área de vidrio, podemos mirar la eficiencia energética que vamos a tener en el edificio, y cambiando la área del site, ¿no? La posición, también podemos mirar cuánto va a ser la exposición del sol, ¿vale? Entonces son cosas que empezamos a tomar decisiones mucho antes, ¿vale? Antes de empezarmos los detalles del proyecto. Y así que tenemos una decisión, podemos avanzar. Y ahí avanzamos, por ejemplo, en el sistema estructural, ¿vale? Entonces, en el sistema estructural podemos avanzar, ya está definido todo, la ocupación, la carga de peso, ya está definido la tipología de la edificación, áreas de vidrio, y podemos enviar todo este proyecto hasta un otro software que va a hacer la simulación estructural. Y ahí puede ser un software de Bentley como STAAD, como Run, o puede ser, claro, softwares de terceros como Tekla, como Revit Structural, a ver, tenemos muchos softwares, pero esta opción de ISM, Structural Integration, podemos enviar a ellos y hacemos los cambios. En este caso, estoy utilizando Run para hacer una simulación, ¿no? Con esta simulación podemos cambiar, por ejemplo,
los profiles, los perfiles estructurales, podemos cambiar el modo de la estructura, las secciones, de todo más, y volver hasta Open Business Designer. Cuando volvemos hasta Open Business Designer, vamos a tener, ahí podemos, por ejemplo, generar clash detections para ver si las nuevas secciones están pegando con muros o con nuestro sistema de aire y todo más, ¿vale? Entonces, siempre tenemos toda la información conectada. Todo está conectado en nuestro proceso. Bien, y ahí pasamos para una otra parte que está conectada en Open Buildings, que es ProStructural, que también está dentro de la herramienta. O sea, ProStructural es una herramienta que está incluso también y que permiten a los usuarios hacer las conexiones y detallados de hormigón. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer algunas conexiones estructurales metálicas. Podemos inserir aquí informaciones, pero se necesita hacer los aceros, toda la parte de acero para los hormigones, también los armados, podemos hacer a través de ProStructure. Sí, entonces aquí, por ejemplo, me voy a inserir informaciones, me voy a definir cómo tenemos que hacer. El software es inteligente, entonces nos va a mostrar un preview, nos va a traer informaciones, cómo vamos a conectar este elemento estructural metálico a nuestra base de concreto. Entonces ahí vamos cambiando informaciones y vamos eligiendo la mejor opción. Claro, otra vez, todo está conectado, todo a una base de datos, entonces podemos generar cantidades, podemos generar información a cualquier momento. Aquí es la parte detallada de los aceros para los hormigones. Entonces aquí también tenemos cómo crear nuestros padrones, podemos inserir informaciones y lo mejor, esto todo está conectado dentro de la misma interfaz a través de archivos referidos o a través de informaciones de la propia información del modelo 3D. O sea, si te gusta ahora trabajar con la plomería que tiene que pasar, que tiene que hacer un furo, tiene que hacer alguna cosa aquí, usted va a tener la información detallada para que no pegue, para que no tenga algún problema estructural o que caso tenga que hacer algún refuerzo de todo más, ¿vale? Entonces, está totalmente conectado, toda la información está aquí y podemos después generar tanto los documentos técnicos 2D cuanto la información de cantidades, presupuestos que podemos conectar a otra herramienta caso quiera. ¿Vale? Bien, ahí estamos hablando, ya estamos con la edificación un poco lista, ya tenemos la arquitectura, la parte de mecánico, estructura que ya está analizada y detallada, y podemos utilizar una otra conexión con OpenSite, que es para crear toda la parte de los estacionamientos que tenemos aquí, toda la parte de parking, ¿no? Entonces tenemos una área de la edificación que tenía otra, ¿no? Y aquí tenemos el terreno y vamos a utilizar, tenemos la base de información, tenemos la surface de esa información y vamos a empezar a dibujar el parking para tener la cantidad de autos que podemos cambiar las informaciones, podemos definir la entrada, la salida de todo. Y el software va a nos ayudar de modo inteligente a poner la cantidad necesaria, las conexiones con la CAE que tenemos aquí y él va a hacer la simulación total y va a nos mostrar cuánto tenemos que cortar, cuánto tenemos que poner de tierra aquí, cómo podemos hacer. Entonces es una herramienta para proyectos topográficos, ¿no? Vamos a tener las sesiones de todo más. Entonces por aquí podemos tener la información de la topografía y todo, utilizando la base que
buscamos en context capture, la misma información. ¿Vale? Entonces aquí está, mira que estamos todos conectados unos a otros, utilizando archivos referidos. Esto es lo más importante. Mucha cosa podemos hacer dentro de la herramienta, pero una base de informaciones que hacemos en Bentley es trabajarnos con archivos federados, o sea, archivos referidos. Hago la edificación utilizando Open Buildings, busco archivos referidos de mecánica, archivos referidos de eléctrico, archivos referidos, reference files del sitio y todo más. Entonces vamos creando esta jerarquía de informaciones para trabajar. Ya. Al final vamos a conectar toda esta información hasta Syncro 4D para mirarmos la construcción, ¿no? Bien, esta información puede ser hecha de muchos modos. ¿Sí? Podemos traer directamente de Open Buildings a través de DGN, a través de iModel o a través de IFC. A mí me gusta mucho utilizar IFC, que es un archivo neutro. Es un archivo que permite a nosotros traer un poco más de información, como los pisos. Podemos traer una serie de informaciones muy interesantes a nosotros. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cuán sencillo eso puede ser. Tengo la edificación está referida, ¿no? Entonces tengo aquí archivos referidos estructurales y archivos referidos de la fachada. Son las dos cosas que me gustaría traer para hacer un ejemplo muy rápido de simulación 4D utilizando Syncro. En este caso me voy a elegir la opción de exportar a través de IFC. ¿Vale? ¿Por qué? Para mostrar la interoperabilidad que tenemos también en Syncro, que Syncro es independiente de la herramienta, no necesita tener Open Buildings, puede tener cualquier otra herramienta. Vamos a hacer la exportación. Hago la exportación en IFC y en Syncro podemos importar una serie de información: primavera, IFC, 3D Models, iModel. Y aquí vamos a importar el IFC. Esto ya es la interfaz de Syncro. Por aquí podemos elegir las informaciones que nos gustaría traer en la importación. Me voy a importar y aquí vamos a tener el mismo proyecto conectado con informaciones para empezarnos a planear la construcción, las actividades de la construcción. Entonces tengo aquí todos los elementos con informaciones. Entonces es posible mirar aquí los objetos. Están clasificados como de acuerdo con las características, o sea, es una columna, está como IFC bin, IFC columna, es un otro elemento, está wall, está como muro. Entonces aquí está todo clasificado. Eso permite a nosotros hacernos la conexión con el cronograma de modo mucho más rápido, ¿vale? Entonces podemos a trabajar eso. Y con las informaciones de los elementos podemos empezar en Syncro eligiendo los elementos y creando un cronograma de construcción. Que es ese ejemplo. Ese ejemplo es un ejemplo muy sencillo donde me voy solamente a crear simples tareas como eh, la cimentación, los pisos, las columnas, los beams, las vigas, los muros, la fachada. Apenas tareas. Aquí estamos con una duración solamente de un día, solamente para mirar este flujo de trabajo, por donde podemos elegir. Entonces, por ejemplo, foots, que es el bloque de la cimentación, vamos a elegir las columnas y vamos eligiendo parte por parte hasta completar todo nuestro flujo de trabajo. Y aquí tenemos el gráfico de Gantt, donde tenemos las informaciones día por día de cómo esto va a suceder. Entonces empezamos con las cimentaciones, vamos
para las estructuras y por ahí va. Podemos tener toda la parte de la construcción exterior también, toda la información necesaria para mirarmos el proyecto. Y vamos haciendo parte por parte hasta que completemos toda la construcción. ¿Vale? Esto es buenísimo porque podemos poner objetos temporarios como la grúa, objetos que empezamos hoy, pero temporarios, mañana no vamos a tener. Entonces podemos mirar todo ese flujo de la construcción, no solamente lo que estamos construyendo, que van a se mantener, pero para objetos temporarios, que es muy importante, objetos que vamos a alquilar, objetos que vamos a utilizar por algunos días o meses, años, por ejemplo. Eso todo nos va a traer un feedback genial para gerenciamiento de la construcción, para la compra de objetos, de los insumos de todo para la construcción. Synchro permite conectar no solamente este schedule 3 de días de cronograma, pero permite generarnos también los presupuestos. Es posible mirar, por ejemplo, que en el día 5 tenemos gastado 5,000 pesos, por ejemplo, y estamos en la tarea 2, ¿sale? Entonces podemos poner precio. Entonces es una herramienta que permite el 5D también, ¿ok? Bien, al final, con todo listo, podemos enviar esta información hasta un software que está conectado que se llama LumiRT. LumiRT es un software de renderización. Entonces podemos inserir elementos o librerías como esta de la Arbor aquí dentro de Open Buildings Designer o podemos hacer todo en LumiRT. Es muy sencillo porque basta hacer un clic en LumiRT, van a buscar toda la información del modelado y empezar a utilizarmos esta nueva herramienta, ¿vale? Y aquí tenemos un modo en real time que hablamos, ¿no? En tiempo real de cómo hacer, de cómo utilizar, de cómo cambiar informaciones. Los materiales, las personas, las árboles, la estación de año, todo se cambia. Se cambia la estación de año, se cambia las flores, se cambia todo, ¿sí? Entonces, y claro, se conecta con nuestro archivo exterior. Entonces podemos hacer aquí una simulación de cómo se va a quedar nuestra edificación en el espacio real, ¿vale? Entonces ahí podemos mirar todo lo que está pasando, lo que puede pasar con la construcción, ¿vale? Entonces Open Buildings Designer es una herramienta que puede hacer mucha cosa, pero la gracia es la interoperabilidad y la conexión que ella tiene con otras herramientas. Y ahí permite a los usuarios hacer un proyecto completo, un proyecto que está desde la concepción hasta la construcción y después podemos utilizar todo para analizar el proyecto construido, para hacer toda la gestión de facilities, porque la información va a estar aquí, ¿vale? Aquí, y entonces vamos a poder simular, podemos hacer toda esa parte de finalización y para hacer la venta de ese proyecto podemos generar vídeos promocionales con todas las informaciones. Entonces este es un vídeo muy sencillo que hicimos para mostrar la edificación en el espacio real que vamos a trabajar, ¿no? Claro, necesitamos hacer un proceso primario de generación de las superficies de las fotos, pero aquí podemos aplicar esta información a Open Buildings. Una cosa muy interesante es que estamos utilizando mucho para infraestructura, para metro, aeropuertos y todo más. Nosotros tenemos una conexión con Legion Simulator. Legion Simulator, para quien no conoces, es una herramienta que permite utilizar ese proyecto hecho en Open Buildings Designer para simulaciones de peatones.
Entonces, aquí podemos hacer la simulación de las personas caminando en los espacios. ¿Por qué? Para definir el mejor flujo, utilizamos mucho durante la peor parte de la pandemia, utilizamos Open Buildings Designer con Legion para definir espacios entre las personas en los metros, en espacios comerciales, en shopping malls. Entonces podemos simular utilizando el 2D y 3D las personas, el flujo de caminos que la persona tiene que ir, cuánto tiempo tenga que esperar para llegar al próximo tren del metro y todo más. Entonces es un software que nos ayuda a definir mejor los espacios. Por ejemplo, necesito tener cuántos espacios de boletería para el cine, por ejemplo. O si hay un proceso, un juego, por ejemplo, en un shopping, en una plaza, ¿cómo podemos salir? Tenemos rutas de salidas emergenciales, tenemos espacio para que todos salgan. Entonces, son cosas que podemos pensar también a nivel del proyecto, ¿vale? Entonces, son informaciones que podemos utilizar en Open Buildings Designer. Y al final, déjame mostrar una cosita más. Esto es en vivo. Es la conexión que tenemos con ProjectWise 365. ProjectWise 365 es una herramienta en cloud-based, una herramienta basada en la nube, donde vamos a tener todas las carpetas con todos los proyectos y podemos conectar todos los usuarios externos, ¿no? Entonces aquí es donde se queda guardado todas las informaciones del proyecto, los archivos. Y en Open Buildings Designer, esta es la interfase primaria de Open Buildings, nosotros podemos conectar esta nube a un espacio aquí, al proyecto AES 365. Entonces, por ejemplo, tengo aquí un ejemplo de que ya está conectado. Nosotros conectamos a Open Buildings 365, este proyecto, y cuando empezamos a trabajar, podemos buscar informaciones de referencias o cuando buscamos un archivo, podemos utilizar la información que está conectada. Entonces, en mi desktop va a tener entonces una carpeta de ProjectWise Integration, donde vamos a tener la misma información que tenemos ya. Entonces, por ejemplo, si yo abrir un archivo como este, Loft, vamos a abrir ese core log solo para que tengamos la información. Cuando estamos trabajando aquí, ya vamos a tener la información conectada a ProjectWise. Recuerden que yo hablé cerca de la conexión de archivos conectados y todo más en, en nuestro flujo de trabajo. Entonces, esta es una opción. Cuando empezamos a trabajar con proyectos conectados, estamos accesando la misma base de datos. Entonces, yo estoy accesando el archivo que está en la nube. Mira que ahora aquí tengo una información que ellos tienen un símbolo, que tiene una flecha roja que muestra a nosotros que esto está siendo utilizado. O sea, yo estoy utilizando en Open Buildings este proyecto. O sea, estoy trabajando con un archivo que ya está conectado en nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, esto es buenísimo porque todos que van a utilizar ese proyecto van a utilizar la misma base de datos, o sea, cuando yo cambie alguna información, si yo cambio alguna información, ya me voy a tener la información actualizada aquí para todos, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener toda la información y es imposible que otra persona abra este proyecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque ella ya está siendo utilizado por yo. Perfecto. Entonces son cosas que podemos mirar en el proyecto, que podemos tener, que tenemos acceso. Entonces tenemos todo tipo de información aquí
para mirar y para tener informaciones. ¿Vale? Entonces esta es una cosa que a mí me gusta. Es caso yo cierre ese proyecto, entonces me voy a salir aquí, close. Cuando salir ya va a estar liberado aquí para que otra persona pueda utilizar, ¿vale? Entonces ahí otra persona puede utilizar ese proyecto, ese archivo, claro, porque ya está libre, porque yo ya paré de hacer el proyecto, ya no estoy más trabajando con él. Entonces son modos de conectar la información. Miras que ahora está libre, o sea, otra persona ahora puede vir o por la aplicación o por aquí, mira, y trabajar con el proyecto. ¿Ah? Entonces, esto es buenísimo, es un modo de hacer, de trabajar y un modo de tener control de todas las versiones. Puedo abrir por aquí o abrir directo en la aplicación. Entonces, esa es la conexión que tenemos del proyecto con la nube y del proyecto con todo que vamos a hacer. Bien. Esta es la idea de la presentación de hoy, no mostrar mucho cerca de las informaciones de cómo hacer cosas en Open Buildings Designer, porque hacer un muro es lo mismo de hacer un muro en cualquier aplicación, ¿no? Pero aquí me gustaría mostrar más cómo hacemos, las conexiones que Open Buildings tiene. Y una cosa que me gustaría demostrar a ustedes, déjame buscar aquí un rato. Aquí tenemos un canal que se llama en YouTube, que se llama Open Buildings Designer o Bentley Open Buildings. Y aquí, caso te gusten, a ver, aquí tenemos unas playlists con toda la información para hacer un proyecto. Playlists para hacer proyectos de arquitectura, playlists para hacer proyectos eh, de plombería, de todo más. Entonces aquí ustedes pueden hacer una serie de informaciones para empezar un proyecto utilizando Open Buildings Designer. ¿Ok? Y caso te gusten también, hay otro enlace que ustedes pueden utilizar y podemos enviar a todos. Un enlace para el trial de 21 días para Open Buildings Designer. ¿Ok? Entonces usted puede empezar a utilizar Open Buildings Designer como un trial y claro, utilizar las opciones, opciones de los vídeos para que te guíe en toda la aplicación. ¿Ok? Entonces creo que de mi parte son esas. Tengo los vídeos. Después podemos compartir todas las informaciones para todos que están aquí, para que tengan acceso a eso. Y ahí tengo aquí dos preguntas. Los requerimientos mínimos para Open Buildings. Perfecto. Yo tengo aquí en Open Buildings, déjame ver, y ahí le muestro una información oficial de los requerimientos mínimos para el PC. Me voy a abrir. Y cómo aborda el problema de detallado estructural del proyecto, ceros, refuerzos, planos de fabricación. Perfecto. Mira, Cristian, Open Buildings se conecta con ProStructures, ¿ok? Dentro de Open Buildings Designer vamos a tener un modo detallado para conexiones metálicas solamente. Pero si te gusta refuerzos, aceros, planos de fabricación listados, va a utilizar una herramienta que se llama ProStructures, que tiene ProConcrete y ProSteel incluso. Miras, y con esta herramienta usted va a poder trabajar con toda la parte de detallados estructurales de refuerzos de planos de fabricación. Y se conecta total con Open Buildings Designer a través de archivos referidos o a través del propio archivo de GN. Una cosa que muy interesante que tenemos en Open Buildings Designer
Y claro, con todas las herramientas de Bentley es que manejamos solamente un archivo que se llama DGN a más de 10 años. Entonces no tiene versión, no tiene que guardar en DGN 93, DGN 2015, DGN 2002, 2015, 17, que sea. Es el mismo archivo para todas las aplicaciones. ¿Vale? Entonces se va a poder manejar muchísimo bien. Y también aquí tenemos, como había dicho cuando investigamos la presentación Milton, aquí tenemos entonces en Building Designer la parte de Building System Designer, tenemos la parte de mecánico, ¿ok? Que tiene una parte de análisis también para Duct Sizer y Duct System Sizing. Y plombería. Entonces, para el sistema de ABAC, usted va a tener aquí una serie de informaciones para utilizar. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Déjame ver los requerimientos de hardware. Exacto. Bueno, Milton pregunta cuáles son los requerimientos mínimos necesarios para el PC. Entonces, Rodolfo está buscando la información. Sí, me voy a buscar aquí en el propio help para que tengamos una información que no sea una información particular mía, ¿no? Porque yo puedo hablar, no, necesita de 15 gigas de vídeo y todo más, 27. Este va a ser el requirement mínimo de hardware, ¿no? Entonces, claro que siempre que tenga más es mejor, ¿verdad? Déjame ver. Hardware requirements. Déjame ver si encontró eso. Dame un segundo. Aquí hay otra pregunta en cuanto busco. ¿Qué otras herramientas para reemplazar con un Open Buildings? Camilo, ¿qué quieres decir con eso? Perfecto. Aquí está. Este es nuestro Installation Requirements. Entonces no tenemos mucha información aquí, pero a ver, tiene que tener Windows 10. Déjame ver si tengo más informaciones aquí cerca de Minimal Profile. Creo que este que necesitas, ¿no? El Minimal Profile para Open Buildings. Ok, perfecto. Ok, para movimiento de tierras necesitas Open Site. Es una otra herramienta para movimiento. Necesita Open Sites. Caso te gustaría de detallados de carreteras, sería Open Roads. ¿Vale? Entonces, Open Sites para proyectos más sencillos, movimentación de tierras y todo más. En Open Buildings es posible hacer alguna cosa, pero va a manejar solamente a través de surface sólidos, ¿vale? Pero para trabajar para que tenga más informaciones, ya tenía que utilizar Open Site o Open Roads para detallados de carretera. Sería un poco más de detalles que necesitaría. A ver, Open Buildings podría reemplazar, por ejemplo, Revit, ArchiCAD. ¿Qué otras herramientas podría reemplazar? Revit de toda la parte de Revit Structural, eléctrico, MP, podría reemplazar con Open Buildings. ArchiCAD, Key Builder, que tiene junto con ArchiCAD, podría ser reemplazado por Open Buildings. A ver, Dynamo podría ser reemplazado. Grasshopper, Hino podría ser reemplazado por Open Buildings, que sería la parte de Generative Designer.
Herramientas de simulación energético podría también reemplazado por él. ¿Qué más que podemos ver de la competencia? Creo que los que más las personas utilizan son, claro, AutoCAD, AutoCAD, por supuesto, porque MicroStation, OpenBuildings ya tiene junto a MicroStation, que es como AutoCAD. Entonces, piensen que ustedes tendrían un Revit con AutoCAD junto en la misma aplicación. Esta es la mejor definición para OpenBuildings. Sería un Revit con AutoCAD junto, porque OpenBuildings tiene MicroStation junto. Entonces ya tiene las herramientas 2D y 3D todas en una sola aplicación. Perfecto. Nos preguntan también cómo aborda Open Buildings el problema del detallado estructural de proyectos, todo el tema de aceros de refuerzos, de planos de fabricación. Sí, OpenBuildings puede ser una parte en el propio OpenBuildings, que sería las conexiones estructurales, ¿no? Metálicas, pero para hacer toda la parte que tiene los detallados, los planos de trabajos, utilizaríamos solamente ProStructurals. Sería una otra herramienta conectada llamada ProStructurals. Perfecto, muchas gracias, Rodolfo. También nos preguntan, creo que esta es la última pregunta, ¿cómo es el trabajo HVAC? Sí, ya hablé un poquito acerca de Ah, ok. eso. Sí, tenemos aquí una pestaña de mecánico donde tenemos todas las herramientas para hacer el modelado y una parte de análisis para hacer el dimensional del sistema de AVAC. Perfecto. Eh, Bueno, entonces, Rodolfo, muchísimas gracias por esta excelente exposición. Está realmente muy, muy interesante esta herramienta. Los invito a que si tienen cualquier duda posterior a este live o quieren conocer un poco más sobre esto, nos cuenten y podemos programar una sesión para ampliar toda esta información. Vamos a seguir también pues realizando algunos talleres y algunos lives con Bentley, entonces están pendientes pues de toda la información que queremos darles. Entonces, deseo que tengan una feliz tarde y muchas gracias a todos por acompañarnos. Perfecto, muchas gracias Natalia, muchas gracias a todos. Caso necesiten alguna cosa, porfa, me envíe un correo, así que puedo contestar lo más rápido posible. Claro que sí. Adiós, hasta luego. Hasta luego, bye bye.